Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 11. M a medias, cuando Kaneki volvió a la conciencia, su mente no era más que un completo y confuso desastre. No pudo recordar nada después de ceder ante la voz en su cabeza. Hubo algunos momentos en los que el medio Ghoul podría haber jurado que escuchó a la gente llamándolo y vio una figura borrosa que le recordó a Blake, pero aparte de esos pocos casos, no podía recordar nada. Ahora, sin embargo, ya no había absolutamente nada. Sin imágenes, sonidos ni olores. Solo oscuridad absoluta y un sabor ligeramente dulce que persistía en su boca. ¿Eso es cariño?, se preguntó para sí mismo mientras continuaba sentado en la nada que lo rodeaba. No, eso no puede ser, bien. Una voz, una que le provocó un escalofrío por la espalda ante la similitud que tenía con la suya, habló de repente, rompiendo instantáneamente el velo de la nada que lo rodeaba. Hicimos un desastre con esa asociación, ¿no? El peso invisible sobre sus párpados de repente se levantó y le permitió a Kaneki la oportunidad de abrirlos. Sus apagados ojos grises se encontraron inmediatamente con un cielo incoloro demasiado familiar al que solo podía parpadear como si fuera un búho. Terminó mirando el cielo monocromático sobre él durante 12 segundos completos antes de obligarse a sentarse, tomándose unos momentos para escanear el mundo tan hermoso que lo rodeaba. Por todas partes a su alrededor, estaban por todas partes a su alrededor, esas flores que, muy apropiadamente, solo vería cuando estuviera a las puertas de la muerte inminente. Lirios araña. Logró recordar sus nombres después de unos momentos de contemplación. Así se llaman. Kaneki no pudo evitar sonreír ante la belleza etérea que lo rodeaba. A pesar de saber muy bien lo que significaba todo eso, no pudo evitar disfrutar en silencio del morbo de la escena que lo rodeaba. Vamos, ¿vas a quedarte ahí sentado todo el día? La misma voz lo llamó una vez más. Esta vez pudo señalar que había venido directamente desde su derecha. Kaneki giró su cabeza en esa dirección. En el momento en que lo hizo, inmediatamente se enfrentó a una visión que hizo que sus ojos se abrieran dramáticamente. Pero claro, no es que sea mejor, ¿verdad? Allí, sentado en una posición muy similar a la suya, estaba él mismo. El cabello de su copia era negro azabache, pero no tenía ninguna duda de que la persona que estaba mirando era él mismo. Inconscientemente, Kaneki se puso de pie e inmediatamente comenzó a caminar hacia su contraparte de cabello oscuro. Dicha contraparte hizo lo propio en perfecto unísono con él. Mientras se acercaba a la figura, Kaneki notó que su duplicado tenía pesadas bolsas debajo de los ojos. En el momento en que estuvieron a un brazo de distancia el uno del otro, los dos detuvieron sus respectivos acercamientos, haciéndolo de una manera que parecía que planeaban hacerlo de antemano. La variante de cabello oscuro de sí mismo lentamente comenzó a levantar una mano pálida, y una fuerza desconocida dentro de Kaneki le hizo hacer lo mismo. Por un momento, el medio Ghoul de cabello níveo pensó que había un espejo entre ellos dos, pero ese pensamiento se desvaneció en el momento en que la figura frente a él presionó su mano contra algo completamente invisible y el propio Kaneki sintió que nada tocaba su mano. Mirando su mano para ver por qué era eso, Kaneki no encontró nada. Simplemente no había ninguna mano que pudiera tocar el cristal. ¿Qué? Inmediatamente se calló, sus palabras salieron tan temblorosas como su cuerpo al ver su extremidad faltante. ¿No recuerdas lo que pasó?, le preguntó su homólogo de cabello oscuro, obligando a su atención a volver a la figura que estaba frente a él. Ah, déjame echarte una mano con eso. Sonrió irónicamente, dirigió su atención a algo detrás de él y le dio a Kaneki un gesto de asentimiento hacia arriba. Sin saber qué más hacer, el medio Ghoul creado artificialmente giró su cuerpo tembloroso para mirar en la dirección que su contraparte había indicado y se encontró mirando algo que no estaba allí anteriormente. Un chorro de agua, teñido del mismo color que las flores que lo rodeaban, de alguna manera apareció detrás de él. Inconscientemente, sus apagados ojos grises siguieron el brillante agua carmesí río abajo y descubrieron que parecía continuar eternamente en una línea anormalmente recta. Míralo, escuchó Kaneki decir a su contraparte detrás de él antes.
El doble de pelo negro dejó escapar un bufido divertido que sonó extrañamente amargo. Lo más probable es que te arrepientas, pero te aseguro que encontrarás las respuestas que buscas allí. Una vez más, Kaneki se encontró sin saber qué más hacer y simplemente hizo lo que le decía. Su cuerpo todavía temblaba incontrolablemente mientras agarraba el muñón de su brazo, se movía hasta el borde del agua manchada de sangre y miraba adentro. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que el líquido coloreado era más transparente de lo que pensaba al principio. Dentro del arroyo de color carmesí, Kaneki se vio parado frente a los restos de uno de los contenedores de almacenamiento del muelle. Su cacuja, blanca y negra en lugar de negra y roja, estaba a la vista de su adversaria, la chica que conocía simplemente como Neo. En el momento en que se vio a sí mismo, quedó inmediatamente claro que la agonía de la locura ya estaba sobre él. Entonces, estalló el caos en los muelles. Kaneki solo pudo observar impotente mientras luchaba contra el hombre tricolor. Finalmente, los dos combatientes se encontraron dentro del foque de una grúa con su yo enloquecido inclinado hacia Neo, con la boca abierta preparándose para una comida. Antes de que pudiera hundirle los dientes, una explosión repentina sacudió la jaula improvisada, haciendo que la versión de sí mismo afectada por Kakuja perdiera el equilibrio y fuera de su comida. Neo no perdió el tiempo después de ser liberado de sus garras y teletransportado, lo que le permitió al hombre que causó la primera explosión, el hombre de cabello naranja de antes, disparar un explosivo directamente a la cara de Kaneki. En el momento exacto en que vio eso suceder, Kaneki sintió un intenso calor extenderse por 3/3 de su rostro, pero a pesar del intenso dolor, no hizo ninguna reacción física. Solo pudo observar en shock mientras su cuerpo procedía a buscar comida para curar el daño que había recibido, lo que eventualmente llevó al Kakuja al único lugar donde no quería estar en ese estado. Parado directamente frente a él había un grupo de 3 formado por una chica de cabello naranja que no conocía, Ruby y Blake. El medio Ghoul solo podía mirar en una vorágine de shock y angustia mientras el medio Kakuja que controlaba su cuerpo atacaba a la chica con la que no estaba familiarizado, lo que llevó al grupo de 3 a tomar represalias contra él. Kaneki pronto descubrió la causa de la pérdida de su brazo. Realmente fue un esfuerzo de equipo. Cuando intentó dividir a la chica desconocida por la mitad después de lograr ponerse detrás de ella, Ruby golpeó a Crescent Rose contra su costado para detenerlo. Luego, Blake procedió a atarlo con la cinta que siempre mantenía atada alrededor de su antebrazo, lo que le dio a la chica desconocida tiempo suficiente para recuperarse y dispararle esas espadas flotantes repetidamente. Al igual que la explosión que lo golpeó antes, el medio Ghoul de cabello níveo fue golpeado con sordos estallidos de dolor exactamente en los mismos lugares donde esas espadas golpearon al Kakuja incompleto, pero una vez más optó por ignorarlos y continuar observando el recuerdo desconocido. Los repetidos impactos finalmente fueron suficientes para obligar a su enloquecido yo a arrodillarse, donde su oponente desconocido vio su oportunidad de cargar y dispararle una especie de láser. Afortunadamente, incluso en ese terrible estado delirante, la variante Kakuja de sí mismo fue capaz de notar el peligro e inmediatamente intentó huir. Desafortunadamente, no logró hacerlo a tiempo y fue cortado en su intento de esquivar, enviándolo de cabeza hacia la esquina de un contenedor de almacenamiento cercano. Golpeado, magullado, quemado, ensangrentado, parcialmente mutilado y sin una porción de su brazo. Fue realmente un espectáculo espantoso de ver. Kaneki solo podía imaginar cómo lo verían sus amigos. No quería saber qué les haría en un sentido mental. Tener que ver a un amigo en un estado tan desesperado, te dije que te arrepentirías, le dijo el doble, su tono todavía irritantemente alegre y juguetón. Pero claro, no es que te haya dado muchas opciones al respecto. Al mirar por encima del hombro para mirar la copia, Kaneki encontró a la variante de cabello oscuro rascándose tímidamente la parte posterior de su cabeza. Abrió la boca y añadió: "Ah, y lamento todo eso". ¿Qué fue eso?, preguntó el medio Ghoul de cabello níveo, su voz se convirtió en nada más que un susurro bajo cuando su temblor cesó de repente. Lo siento, reiteró la copia, su tono de repente se volvió mucho más solemne.
Pensé que nosotros dos juntos sería suficiente para obtener algún tipo de control sobre ello, pero parece que estaba equivocado. Un pico de ira estalló dentro de Kaneki ante esas palabras, lo que lo impulsó a poner sus pies debajo de él y estallar hacia el doble. Sin embargo, eso solo resultó en que se estrellara contra la barrera invisible que se interponía entre ellos. ¿Por qué entonces? Gruñó venenosamente, usando la mano que le quedaba para rascar donde debería haber estado la garganta de la copia. ¿Quieres recuperar este cuerpo?, exigió Kaneki, golpeando la parte inferior de su puño contra la obstrucción entre ellos, haciéndolo una y otra vez con todas sus fuerzas. Este cuerpo es mío, gruñó, su voz volviéndose más y más salvaje con cada palabra. Mío, 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 mío. ¿Por qué?, repitió el doble, burlándose divertido mientras inclinaba la cabeza con curiosidad. Una sonrisa irónica que solo enfureció aún más a Kaneki apareció en los labios de la copia. ¿No podría hacerte la misma pregunta? Kaneki dejó de golpear en el momento en que su contraparte dijo esas palabras. ¿Qué quieres decir? Su voz no perdió nada de su veneno anterior a pesar de su suavidad, ni su mirada perdió nada de su intensidad anterior. Sin decir palabra, la variante de cabello oscuro de sí mismo asintió con la cabeza hacia su derecha y pronto comenzó a caminar en esa dirección. Una vez más, sin saber qué hacer, Kaneki siguió su copia, no sin antes notar un espacio familiar en las flores carmesí al otro lado del cristal. Kaneki, Black gimió impotente, mirando la forma caída de su amigo mientras estaba sentado contra la pared abollada del contenedor de metal. La sangre corría por su cabello blanco como la nieve y su cuerpo se negaba a moverse ni un centímetro de donde yacía. Black sabía que había visto al medio Ghoul sobrevivir a cosas que habrían matado 10 veces a una persona normal, pero había algo en esta vez que le parecía diferente. Se dio cuenta por la forma en que él no se estaba curando. Normalmente, después de haber sido herido hasta tal punto, el cuerpo de Kaneki comenzaría a repararse a sí mismo, pero por alguna razón insondable, no fue así. Black. La voz demasiado familiar de Ruby le gritó, pero eso, incluso cuando fue acompañada por una buena sacudida del hombro, no fue suficiente para romper la fijación del ratón de biblioteca en el medio Ghoul de pelo níveo. Black, tienes que levantarte. Esta vez Ruby tiró de su mano como si fuera una niña tratando de que sus padres miraran algo. Tenemos que ir a ayudar a Kaneki. Esto logró desviar la atención de Black de su amiga y dirigirla hacia el joven líder de su equipo, quien la miraba con preocupados ojos plateados. Fauno con orejas de gato inmediatamente sintió una ola de resentimiento invadirla al ver a Ruby. Quería arremeter contra la chica más joven por traer a la persona responsable de todo lo sucedido con Kaneki. Gritarle y gritarle por ser lo suficientemente descuidada como para traer a alguien que ni siquiera conocían en busca de los dos mayores guardianes de secretos del equipo. Culparla por todo lo que acaba de pasar. Afortunadamente, Black sabía que no debía hacer algo así, especialmente cuando Ruby no era la culpable de la condición actual de Kaneki. Todo fue culpa suya. Si hubiera mantenido la calma y hubiera evitado exponer accidentalmente su herencia a Fauno como lo hizo, entonces nada de esto habría sucedido en primer lugar. Si ella, ¿qué quieres de mí? Esas palabras escaparon de la boca del medio Ghoul en un susurro bajo y tembloroso. Inmediatamente atrajo la atención de Black hacia él al escucharlo. ¿Qué, Kaneki? Ella susurró en respuesta. Su voz tenía un tono de alivio del que carecía el de su amiga. Vamos Black, levántate. La mencionada adolescente de cabello oscuro escuchó gritar al líder de su equipo, su tono desesperado mientras él tiraba de su brazo una vez más. Kaneki necesita nuestra ayuda. Ese sí, Black solo pudo tartamudear en respuesta mientras lentamente se ponía de pie con la ayuda de Ruby. Ruby, Black, debo sugerirles que se mantengan alejados de él, les advirtió Penny a los dos. Tu amigo es demasiado peligroso para estar cerca. ¿Peligroso? Repitió Ruby, su voz llena de asombro. Penny, míralo. Señaló directamente al medio Ghoul caído. ¿Parece alguien peligroso para ti? Bueno, no, realmente no. Entonces, ¿cuál es exactamente el problema?
¿No viste esas protuberancias que salen de su espalda? Claramente no es humano. ¿Y qué? Realmente no me importa el hecho de que Kaneki no sea humano. Lo único que me importa es que él es mi amigo y está realmente herido, ahora mismo. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Ruby, Penny se estremeció visiblemente en respuesta, pero nunca tuvo la oportunidad de decir algo cuando otra voz demasiado familiar interrumpió su conversación antes de que la chica pudiera hacerlo. Este cuerpo es, el sonido de la voz de Kaneki llamó la atención de las tres chicas. Vieron que en algún momento se había obligado a ponerse de pie. Mío, el medio ghoul luego se aferró a la herida abierta en su costado con sus 5 dedos de punta negra. Mío, 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 mío. Y entonces, de repente, el joven golpeado y ensangrentado dio un paso tembloroso hacia adelante. Sin decir palabra, Kaneki continuó siguiendo a la variante de cabello oscuro de sí mismo, asegurándose de mantener un ojo atento a la copia en todo momento. Muy bien, aquí es donde nos detenemos, afirmó el doble mientras se detenía. Esa declaración solo sirvió para confundir a Kaneki, ya que no había nada particularmente diferente en su entorno actual. La única diferencia real que pudo ver fue que la corriente carmesí junto a él comenzó a desviarse hacia la derecha, pero solo muy ligeramente. Probablemente no se habría dado cuenta si no fuera por el hecho de que no hubo nada más que llamara su atención durante la caminata. ¿Qué es exactamente lo que logra traerme aquí?, preguntó el medio ghoul de pelo níveo, arqueando una ceja. Lo siento, no puedo decírtelo todavía, respondió la variante de cabello oscuro, llevándose descaradamente el dedo índice a los labios. Pero puedo decirles cómo pueden hacer avanzar el proceso. Kaneki dejó que entrecerrar sus ojos fuera la respuesta a eso. Todo lo que tienes que hacer es darte la vuelta y mirar al agua como lo hiciste antes. Al no ver otra opción, Kaneki hizo lo que le dijeron y se giró para mirar la corriente carmesí detrás de él. Se acercó a la orilla, se arrodilló y miró hacia el agua. Lo que encontró cuando lo miró fue una visión que quedó grabada para siempre en su mente. Allí, dentro de las aguas, estaba el mismísimo segador del CCG, Kisou Arima. Kaneki también se vio a sí mismo en la corriente escarlata, con su único ojo visible muy abierto y la mandíbula aflojada por la sorpresa. Una sensación de temor demasiado familiar brotó en el estómago del medio ghoul al ver al hombre más temido de toda la sociedad ghoul allí de pie, en lo que él, en ese momento, pensó que era un lecho de flores. El mismo flores que lo rodeaban ahora. Sabía que el hombre que estaba frente a él probablemente lo mataría, pero por alguna razón completamente insondable, Kaneki todavía lo encontraba hermoso. Entonces, la realidad levantó su fea cabeza y trajo la verdad de la situación al primer plano de su mente. Arima no estaba parada en una cama de lirios araña como pensó al principio. No, estaba parado sobre una pila de cadáveres, todos ellos con las mismas máscaras que sabía que llevaban Irimi y Koma en ese momento. El horror llenó al medio ghoul de pelo níveo. Horror dirigido a la vista misma y horror dirigido a sí mismo por considerar hermosa tal vista. El miedo lo invadió y, sin embargo, de alguna manera, reunió suficiente coraje para intentar luchar contra el reaper del CCG. El segundo después de que se armó de valor para luchar, Kaneki sintió un repentino entumecimiento ocupar toda la parte izquierda de su cara. Por un breve momento, el medio ghoul creado artificialmente solo pudo quedarse allí y preguntarse qué acababa de pasar, pero no pasó mucho tiempo antes de que un dolor indescriptible y entumecedor se apoderara de todos sus sentidos, tanto dentro como fuera de la memoria. El dolor se convirtió en todo su mundo. Sus extremidades cedieron y posteriormente cayó al suelo. Él fuera de la memoria probablemente habría hecho lo mismo si pudiera. Lo que sucedió después se desarrolló exactamente como lo recordaba. Él en el recuerdo sacó el Kinke de su cabeza con su Kagune y luego procedió a atacar a Arima. Luchó contra Reaper con todo lo que tenía, pero no importa lo que hiciera, no pudo asestar ni un solo golpe. Finalmente, el medio ghoul fue atrapado por uno de los Kinkes de Arima y fue empalado limpiamente en el estómago. Cuando las partes de su cuerpo fallaron y cayó de espaldas, inconscientemente reconoció que el golpe era el último clavo en su ataúd.
Un hecho que solo se volvió más evidente para él cuando Arima se acercó a su forma inmóvil y colocó la punta de su quinqué sobre el único ojo restante de Kaneki. Justo cuando Reaper estaba a punto de empalar el ojo de Kaneki, el recuerdo se desvaneció de su mente. Se encontró de nuevo en el campo de lirios araña, arrodillado en la orilla del arroyo que había arrastrado ese recuerdo a la superficie. Lentamente, temblorosamente, el medio ghoul de cabello níveo se llevó la mano a la cabeza y se aferró al área que rodeaba su ojo izquierdo, que comenzó a doler por el dolor que le traía el recuerdo. Su respiración se volvió rápida e incontrolable cuando todo lo que sintió en ese momento volvió a él en una única y abrumadora ola de dolor y emoción. Kaneki pudo escuchar a su doble decirle algo, pero no fue capaz de comprender las palabras de la copia ya que el mundo alrededor del original parecía nada más que un desastre incoherente. Finalmente, solo a través de la fuerza de voluntad, el medio ghoul creado artificialmente fue capaz de devolver la estabilidad a su mundo. Kaneki se puso de pie nuevamente y se tomó un momento para escanear el mundo lleno de carmesí que lo rodeaba en busca de la ubicación de su doble, pero descubrió que la copia no se encontraba por ningún lado. Al darse cuenta de que su variante de cabello oscuro probablemente continuaba caminando río abajo, los pies de Kaneki comenzaron a moverlo en esa misma dirección, sabiendo que era la única forma en que todo esto llegaría a su fin. No importaba cuánto odiara la idea de tener que revivir más recuerdos dolorosos, el medio ghoul de pelo níveo necesitaba aclarar las cosas con Blackie y Ruby lo más rápido posible. Después de todo, su propio bienestar era secundario en todo esto. Lo único que realmente importaba aquí era mantener estable su relación con esos dos. Eso es todo lo que importa, eso es todo lo que importa. Blackie solo podía observar la lamentable forma de Kaneki mientras intentaba llegar hasta donde estaban los tres, incluso con su cuerpo aparentemente rechazando cada intento de movimiento a favor de cerrarse. Cada paso adelante lo llevó a un tropiezo que casi lo lleva al suelo, pero a pesar de eso, su acercamiento nunca cesó. Necesito salvar, las palabras salieron de la boca del medio ghoul en un murmullo bajo y distraído. Gerente, Irimi, tengo que llegar, necesito salvar, el dolor apuñaló el corazón de Blackie cuando escuchó la desesperación en la voz de su amiga. No era el tipo de desesperación que alguien podía fingir, ni siquiera en todo su delirio. Era tan puro y sin adulterar que no había manera de que pudiera haber sido una ilusión. Claramente, a lo que se refería era a algo que realmente sucedió. No dejaré que me los quiten. Al no poder soportar más la observación, Blackie se movió para ir a ayudarlo, haciéndolo justo cuando sus piernas cedieron bajo él y la gravedad lo obligó a arrodillarse. Tan hermoso, murmuró Kaneki para sí mismo, mirando fijamente frente a él, con la mandíbula colgando. El Reaper está parado en un campo de flores. El medio ghoul de pelo níveo levantó la mano que le quedaba y se agarró bruscamente la sien. Él ha arrasado un campo de café hasta los cimientos, un campo que está sembrado de cadáveres amados, pero aún así ¿por qué? Su voz se convirtió en nada más que sollozos entrecortados. ¿Por qué todavía encuentro que la vista es tan hermosa? Kaneki continuó siguiendo el arroyo junto a él hasta que se encontró con la figura que buscaba, quien estaba de espaldas a la pared invisible que los separaba, apoyándose en ella casi como si no le importara nada en el mundo. Entonces, finalmente te pusiste al día, decía la copia, su voz sonaba notablemente más solemne mientras hablaba. Bien, creo que ya sabes lo que quiero que hagas. El doble le dedicó a Kaneki una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, ya casi terminamos, te lo aseguro. Sí, afirmó el medio ghoul de pelo níveo con un ligero movimiento de cabeza. No queriendo perder más tiempo, rápidamente se posicionó en la orilla del arroyo y dejó que su mirada cayera hacia las aguas. Al momento siguiente, Kaneki se encontró mirando hacia un piso de ajedrez demasiado familiar mientras un entumecimiento repentinamente vencía sus dedos. Su respiración se hizo más rápida, con jadeos aterrorizados. Una avalancha de miedo y pánico creció dentro de él cuando escuchó a un cruel y familiar comenzar a burlarse de él, reírse de él por ser tan débil e indefenso.
Mientras persistía en sus oídos, la ira creció dentro de él. Ira hacia el hombre que lo hizo pasar por todo el infierno por el que estaba pasando y ira hacia sí mismo por ser demasiado débil para detenerlo. Fue entonces cuando Kaneki escuchó a Yamori decir algo que hizo que la sangre en sus venas se detuviera. Menos de un segundo después, la cosa estaba dentro de su cabeza. Retorciéndose y retorciéndose, mordiendo y arañando todo. La cantidad de dolor que recorría su cuerpo era tanta que ni siquiera podía expresarlo con un grito normal. Por alguna razón, eso le pareció increíblemente divertido. Y entonces se rió. Reía y reía hasta que su risa se convirtió en sollozos incontrolables. El medio ghoul no pudo evitar llorar más. No podía soportarlo más, todo el dolor. Fue demasiado. Él lo pidió, muerte. Lo suplicó y suplicó entre sollozos. Solo quería que todo terminara para no tener que pasar más dolor, pero no fue así. Durante días, Yamori persistió con la tortura, arrancándole los dedos de las manos y de los pies tantas veces que empezó a creer que se habían separado permanentemente. Entonces, el bastardo que llevaba la máscara de hockey hizo algo que lo empujó hacia el borde del proverbial acantilado del que estaba colgando, arrastrando consigo cualquier resto de cordura que le quedara. Kei, Kouto, todo fue su culpa. Su falta de poder hizo que murieran. No solo ellos dos, sino también la señora Ryouko. Fue entonces cuando el recuerdo se desvaneció y Kaneki se encontró arrodillado en la orilla del arroyo carmesí una vez más, una frialdad notable recorriendo lentamente sus mejillas mientras continuaba arrodillado allí mirando al agua. «Oye, ¿estás bien?» El sonido de la voz de su doble sacó al medio ghoul creado artificialmente de su ensueño y empujó su cuerpo entumecido nuevamente a su posición de pie. Mientras miraba por encima del hombro a la variante de cabello oscuro de sí mismo, una sonrisa falsa apareció en sus labios. Le dio a la copia un movimiento de cabeza en respuesta, uno que Kaneki estaba seguro no lo engañaría en absoluto. El doble no dijo nada, pero su expresión se volvió preocupada cuando comenzó a dirigirse río abajo una vez más. Sin decir palabra, el medio ghoul de pelo níveo chasqueó su dedo índice y se movió para seguir su copia. Blake finalmente alcanzó a Kaneki un poco después de que terminó con su arrebato más reciente. El medio ghoul antes mencionado se postró durante el tiempo que le tomó a ella hacerlo. «Me duele mucho», murmuró para sí mismo, con los mismos sollozos entrecortados de antes. «Mis dedos de los pies, mis manos, están completamente entumecidos, no puedo sentirlos en absoluto». Su cuerpo comenzó a temblar violentamente mientras sus enloquecidos divagaciones se disolvían en súplicas desesperadas. «Detente, por favor deja de tomarlos, no puedo soportar verlos volver a crecer». El dolor apuñaló el corazón de Blake ante las palabras que su amiga acababa de pronunciar e inmediatamente extendió una mano para tratar de consolarlo. En el instante en que su mano se acercó al joven tembloroso, él levantó su cabeza manchada de sangre del suelo y se estremeció al ver la mano antes mencionada, aterrizando de espaldas en el proceso. No, por favor no, por favor no metas eso ahí», suplicó el medio ghoul, llevándose la mano a la cabeza y rodando sobre su costado. De repente, gritó, con la voz llena de agonía. «Sácalo, sácalo, sácalo». Comenzó a retorcerse en el suelo. «Sigue arañando y mordiendo todo. Sácalo, sácalo de mi cabeza». En ese momento, Blake se permitió ahondar en la preocupación que la recorría y se arrodilló frente al medio ghoul para hacer algo para ayudarlo. Entonces, Kaneki murmuró algo que la dejó completamente anonadada. Kaneki continuó siguiendo a su doble hasta que se vio obligado a detenerse por una corriente carmesí familiar, que de repente giró bruscamente hacia la derecha y cortó directamente frente a él. El cambio repentino lo sorprendió, ya que había mantenido sus ojos tan enfocados en su contraparte de cabello oscuro que casi se perdió todos los cambios antes mencionados. Siguiendo el camino drásticamente cambiado de la corriente que tenía delante, descubrió cómo su copia sabía exactamente a dónde ir. Allí, al otro lado de la barrera traslúcida que los separaba, había otro arroyo de tamaño similar que conectaba con el suyo, uno que contenía aguas más claras que la suya.
Sin embargo, eso de ninguna manera significa que en realidad estuviera libre de color. Desde donde se encontraba actualmente, Kaneki podía decir que la translucidez de la corriente estaba de hecho ligeramente manchada. No contenía lo suficiente para oscurecer su vista del fondo, pero sí lo suficiente para hacer dicha vista un poco más turbia. Muy bien, esta es nuestra última parada, afirmó la variante de cabello oscuro, con un ligero toque de exasperación en su voz. ¿Eso significa que finalmente responderás a algunas de mis preguntas entonces? Kaneki le preguntó al doble, su voz albergaba una severa falta de emoción. La copia asintió con la cabeza. Kaneki se tomó unos momentos para contemplar qué debería preguntar. Cuando finalmente se le ocurrieron algunas preguntas selectas para las que quería respuestas, abrió la boca para formular la primera. ¿Quién eres exactamente? ¿Qué te hace preguntar eso? El doble respondió su propia pregunta con el tono inocente más poco convincente que Kaneki había escuchado jamás. Después de todo, solo soy una representación de tu yo pasado. Kaneki soltó un resoplido irritado en respuesta a la pregunta, sin encontrar ni una pizca de placer al tener que explicar qué quería decir exactamente con esa pregunta. No actúas como lo haría cualquiera de mis yo pasado, explicó el medio ghoul a su siempre tan descarado copia. Entonces, ¿podrías dejar de actuar como si no fueras diferente? El imperfecto reflejo dejó escapar una risita complácida antes de responder. Sí, tienes razón. La variante de cabello oscuro de sí mismo procedió a mostrarle una sonrisa muy familiar y de buen corazón mientras agregaba. No soy parte de ti en absoluto. ¿Quién eres exactamente entonces? El medio ghoul de cabello níveo repitió su pregunta, entrecerrando sus apagados ojos grises hacia la copia de cabello oscuro. Si no eres mi yo pasado, entonces, se detuvo al darse cuenta de con quién estaba hablando exactamente. Tú, Kaneki se detuvo, su rostro se contrajo al darse cuenta. Tú eres Aise, ¿verdad? La variante de cabello oscuro tarareó divertida y respondió, rascándose tímidamente la mejilla. Me preguntaba cuándo finalmente te darías cuenta de eso. Luego procedió a bajar la mano a su costado y agregó. Te he estado enviando tantos mensajes que comencé a preguntarme cómo pudiste asimilarlo. Entonces, ¿eso significa que lo que asumí antes? Comenzó a preguntar Kaneki, su voz tensándose con su cuerpo, antes de que la figura que decía ser Aise lo interrumpiera. No, no es. Entonces, ¿por qué me haces todo esto? Preguntó el medio ghoul creado artificialmente, asegurándose de transmitir la poca paciencia que le quedaba. Causando ese dolor en mi estómago, convenciéndome de usar mi kakuja y mostrándome todos mis viejos recuerdos, Kaneki apretó su mano formando una bola apretada. ¿Para qué fue todo? Ahí se le dedicó lo que parecía una sonrisa de disculpa antes de abrir la boca para responder. Supongo que se podría decir que solo estaba tratando de satisfacer mi propio egoísmo. Volvió la cabeza hacia donde se unían las dos corrientes. Neo es realmente preciosa para mí y solo quería mantenerla a salvo. Haciéndome desatar mi kakuja. Kaneki con escepticismo. Oye, déjame un poco de holgura, ¿quieres? Respondió su chico de cabello oscuro, juguetonamente a la defensiva. Simplemente pensé que con los dos presentes en tu mente, nosotros, o al menos, uno de nosotros sería capaz de obtener algo parecido a control sobre ello. Otra risa escapó de la boca de Aise antes de agregar. Supongo que eso demuestra que eres más fuerte que yo, incluso cuando estás completamente loco. Un crujido sonó en el aire cuando Kaneki entrecerró los ojos en respuesta a la declaración. Entonces, ¿por qué me muestras todo esto? Preguntó, señalando hacia la corriente carmesí detrás de él. Me dijiste que solo estabas tratando de proteger a Neo, pero nada de eso explica qué tiene que ver con lo que me has estado mostrando. ¿Quieres escuchar algo que te pueda resultar interesante? Comenzó el doble, como si la pregunta nunca se hubiera hecho en primer lugar. Nosotros dos, se detuvo mientras volvía su atención al original. No creo que tengamos nada en común como lo somos ahora los dos. La contraparte de cabello oscuro procedió a mostrarle una sonrisa que era notablemente diferente de la anterior.
Era una sonrisa que sinceramente no habría lucido fuera de lugar en el rostro de Kaneki. Tú, comenzó Aise, su voz era una extraña mezcla de solemnidad y alegría, eres exactamente el tipo de persona que Neo quería que fuera y, sin embargo, por alguna razón puedo decir con la mayor certeza que nunca querría hacerlo. Sé como tú, especialmente después de ver por lo que has pasado para llegar a ser así. Después de decir eso, Aise dejó escapar una risa que contradecía su propósito con la pesadez que contenía debajo. Lo curioso de todo esto es la facilidad con la que se podrían haber cambiado nuestros lugares. ¿Qué quieres decir? Preguntó el medio ghoul de cabello níveo, con una gota de sudor recorriendo un costado de su cabeza, completamente inseguro de lo que acababa de decir el joven frente a él. Espera, ¿aún no lo has descubierto? Ahí se respondió con su propia pregunta. Habría pensado que alguien que lee tantos libros como tú habría sido capaz de entender lo que eso significa fácilmente. O tal vez simplemente estás ignorando activamente lo que podría significar. Kaneki parpadeó como un búho ante su contraparte interdimensional antes de que sus apagados ojos grises comenzaran gradualmente a desviarse hacia su izquierda y hacia las dos corrientes unidas a su lado. Ah, entonces fue lo último. Preguntó Aise, de una manera que dejaba claro que la pregunta era retórica, por lo que el medio ghoul en cuestión no hizo ningún movimiento para responder. Por muy cliché que sonara, la vista atrajo a Kaneki como si fuera una polilla moviéndose hacia una llama abierta. Sus pies se movían casi como si estuvieran en piloto automático, acercándolo lentamente al centro de su fijación con cada paso que daba. ¿Finalmente lo descubriste? Preguntó Aise, justo cuando Kaneki llegaba a donde el arroyo se bifurcaba en dos partes separadas. Mamá, ella realmente nos golpeó mucho a los dos, ¿no? En ese momento exacto, el medio ghoul de cabello níveo miró profundamente donde se unían los dos arroyos teñidos de carmesí y casi de inmediato se encontró mirando la vista familiar de las zapatillas de casa de su madre. En el momento en que esas zapatillas aparecieron a la vista, un calor familiar y doloroso comenzó a extenderse por la superficie de su mejilla izquierda, antes de convertirse en un dolor punzante que lo hizo estremecerse al alcanzar su máxima intensidad, un dolor que solo se volvió más prominente en comparación con el del frescor del suelo de madera presionando contra la mejilla opuesta. Después de todo lo que había pasado, el dolor debería haber sido minúsculo, pero de alguna manera, dolía más que cualquier dolor que hubiera tenido que experimentar. Por el rabillo del ojo, Kaneki vio las piernas que conducían a las zapatillas de casa de su madre doblarse y ponerse de rodillas. Sus ojos comenzaron a seguir las piernas hacia arriba y encontraron el rostro familiar de su madre mirándolo, pero a pesar de que su cabello despeinado cubría la mayor parte de su rostro, aún podía sentir su mirada. El sol no estaba presente en su mirada como él lo recordaba. Esa fuente de calidez y luz que lo acompañó durante toda su infancia había desaparecido. Oculto de la vista por nubes de lluvia ennegrecidas que caían con un flujo interminable de aguanieve. Inconscientemente, extendió una mano hacia donde una vez el sol ardió intensamente, tratando de captar el calor una vez presente que recordaba. Fue entonces cuando otra mano se levantó en el aire y el aguanieve de repente se volvió 20 veces más atractivo, especialmente en comparación con el granizo en el que se transformó. Y, sin embargo, a pesar de los golpes que estaba recibiendo de sus manos, no podía odiar al mundo que lo rodeaba por ello. ¿Cómo se puede odiar a la madre naturaleza por actuar como lo hace naturalmente? El afectado solo podía sentarse, entumecido, y tratar de vivir los momentos de calma que había entre las tormentas, tratando de encontrar la belleza en el mundo destruido, a pesar de todos los escombros que yacían esparcidos por el suelo. Un calor repentino que se envolvió alrededor de su hombro sacó al medio ghoul de cabello níveo de su ensoñación. Al darse la vuelta, se encontró mirando la mano de su homólogo de cabello oscuro. Siguiéndolo hasta su dueño, ahí se le dedicó una sonrisa de disculpa. Kaneki permitió que uno de los suyos se formara en respuesta antes de que sus piernas cedieran repentinamente debajo de él, lo que lo llevó a caer sin ceremonias sobre su trasero. No pocos segundos después, un peso se posó sobre su espalda, pero no hizo ningún movimiento para mirar atrás, pues ya sabía de qué se trataba.
¿Sabes? Te compadezco y te envidio, afirmó Aise de repente, con voz solemne. Has pasado por mucho más que yo y, sin embargo, fui yo quien aceptó la muerte con los brazos abiertos. Tarareó con amarga diversión antes de agregar. A pesar de lo que dije antes, una parte de mí desearía tener ese tipo de fuerza. En ese momento, los flashbacks de su encuentro con Arima surgieron a la vanguardia de la mente de Kaneki y pensó en por qué exactamente pensaba que la vista del Reaper era tan hermosa. Él, Ken Kaneki, vio el fin de todo sufrimiento en ese campo de cadáveres de sus amigos. Quería desesperadamente la nada a la que conduciría ese camino. No tener más dolor por el que pasar, ese era un deseo que mantuvo enterrado profundamente dentro de él por un tiempo, tanto que incluso él lo olvidó hasta que pensó que su muerte era segura, hasta que encontró a Arima. Sin embargo, a pesar de haberlo deseado durante tanto tiempo, el medio Ghoul creado artificialmente no pudo evitar esperar que de alguna manera milagrosamente viviera, aunque lo que lo causó no fue la fuerza que afirmaba su Aise. ¿Fortaleza? Repitió Kaneki con incredulidad, sacudiendo la cabeza. No, eso no fue fuerza. Toda la parte superior de su cuerpo se desplomó dramáticamente hacia adelante mientras su barbilla encontraba su camino entre sus rodillas recientemente dobladas. Eso fue simplemente mi propio egoísmo. Al final, la verdad del asunto se le quedó atrapada en la garganta mientras intentaba forzarla a salir. Simplemente ya no quería que me lastimaran más, le pareció extraño. ¿Cómo esa simple frase podría describir con precisión la totalidad de su existencia? Pero así fue y se negó a seguir negándolo. No le importaba si recibiría su futuro deseado en vida o muerte, simplemente ya había tenido suficiente con ser el que estaba constantemente herido. Una calidez repentinamente envolvió la única mano que le quedaba. Kaneki miró hacia abajo y procedió a levantarlo en el aire, mirando la parte posterior como si los límites familiares contuvieran la respuesta a su dilema. El silencio reinó sobre los dos, hasta que Aise finalmente rompió el punto muerto entre ellos. Si ese es realmente el caso, ¿te importaría permitirme cumplir un deseo egoísta? Al no ver ningún problema en ello, el medio Ghoul de pelo níveo dejó escapar un zumbido de aceptación, lo que provocó que su homólogo comenzara a hablar una vez más. Estoy bien con desaparecer, le dijo Aise, con voz melancólica. Con mucho gusto te daré control total sobre este cuerpo, pero solo si me prometes esto primero. ¿Qué es? Preguntó Kaneki, sin estar seguro de si su decisión de escuchar a Aise fue buena o no. Neo, puede que no lo parezca, pero se siente sola, dijo su homólogo de cabello oscuro, su voz se volvió cada vez más débil a medida que continuaba hablando. Traté de remediar ese problema, pero nunca tuve que pasar por el tipo de soledad que ella tuvo. Remedia ese problema, añadió Aise, con una finalidad que dejó en claro que casi había terminado con su oferta. Prométeme eso, se detuvo débilmente, antes de respirar profundamente por la nariz y continuar. Prométeme eso y me desvaneceré. Otro momento de silencio reinó sobre los dos, un silencio que Kaneki rápidamente aprovechó para contemplar si debía aceptar o no la propuesta que le habían hecho. Está bien, afirmó después de un rato. Prometo. Bien entonces. Con esa declaración final, el peso que presionaba su espalda desapareció y un repentino frío rodeó la parte inferior de su cuerpo. Al dirigir sus apagados ojos grises hacia allí, Kaneki descubrió que estaba sumergido en el agua carmesí clara hasta su cintura. Curioso, Kaneki giró su cabeza hacia los dos arroyos de antes, luego se dejó caer de espaldas al agua. La más pequeña de las sonrisas se deslizó en sus labios cuando vio que los dos arroyos carmesí ya no lo rodeaban. En lugar de fusionarse en un gran río que fluía en sentido opuesto a como lo hacía antes. Cuando el color carmesí y luego el color negro le quitaron la vista, una agradable calidez rodeó la parte superior de su cuerpo y Kaneki se dio cuenta, de una manera ciertamente egoísta, de que lo disfrutaba más que nada en absoluto. Madre, no lo necesito, ya no lo necesito, lo siento, Black escuchó a Kaneki susurrar entrecortadamente en voz baja. Su agitación de repente se suavizó hasta convertirse en temblor. Yo, no lo necesito.
Se llevó la mano que le quedaba, la izquierda, a la cara y colocó dedos temblorosos alrededor de su barbilla, continuando con su divagación. Ya no lo necesito, así que por favor no me pegues otra vez, lo siento. Por un momento, Blake podría haber jurado que sintió que su corazón se detenía después de escucharlo decir esas palabras. Entonces, ¿es por eso? Pensó, pero se vio obligada a detener ese hilo de pensamientos cuando una especie de material parecido a ceniza de repente ocupó toda su visión. Al mirar el cuerpo de su amigo caído, descubrió que la máscara que cubría la parte superior izquierda de su rostro se había evaporado como si nunca hubiera estado allí, revelando el ojo que yacía debajo. Lo primero que notó fue la cantidad de terror puro, casi infantil, que yacía dentro de la pupila gris apagada. Lo siento, Kaneki se disculpó en voz baja una vez más, levantando su mano en el aire como si estuviera buscando algún objeto invisible que colgaba apenas fuera de su alcance. Lo siento mucho, esa fue la gota que colmó el vaso en sus libros. Simplemente sin importarle las consecuencias que podrían sucederle por hacerlo, Blake extendió ambas manos y las envolvió suavemente alrededor de la mano extendida de Kaneki en un intento de consolar al joven obviamente angustiado frente a ella. En el momento en que sus manos hicieron contacto entre sí, todos los temblores de Kaneki cesaron inmediatamente. Libre de sus convulsiones, procedió a levantar la mejilla del cemento y girar la cabeza hacia ella, intentando enfocar su tembloroso ojo izquierdo directamente en el de ella. Permanecieron en esa posición durante varios momentos llenos de silencio antes de que la mano del medio ghoul se escapara repentinamente de su alcance. Al principio, Blake pensó que su brazo se había quedado flácido, lo que provocó que una punzada de preocupación la recorriera, pero al mirar hacia abajo para comprobar el estado de su amiga, descubrió que la realidad era mucho más tranquilizadora de lo que supuso al principio. En lugar de encontrar su brazo inmóvil en el suelo, Blake descubrió que la palma de su mano estaba presionada contra el concreto mientras intentaba usarla para levantarse. Sabiendo ya que el medio ghoul iba a necesitar ayuda para levantarse con un solo brazo, ella inmediatamente se movió para ayudarlo a levantarse, pero se detuvo en seco cuando la mayor parte de su vista quedó oscurecida por una repentina mancha monocromática. Luego, antes de que se diera cuenta, el blanco ocupó la mayor parte de la visión periférica de su lado izquierdo. ¿Por qué? El aliento de Kaneki le hizo cosquillas en la superficie de su cuello mientras hablaba, lo que probablemente era un hecho considerando que había apoyado su cabeza directamente sobre su hombro izquierdo. ¿Por qué? Su voz se apagó justo cuando pasó su brazo alrededor del hombro opuesto y acercó ligeramente su cuerpo al suyo, un acto que probablemente la habría puesto nerviosa si no fuera por las circunstancias detrás de esto. ¿Por qué no quería morir? Sintiendo una repentina compulsión por hacerlo, Blake deslizó ambos brazos alrededor de su pecho y le devolvió el abrazo. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa cuando sintió que él se relajaba contra ella. Murmuró su amiga a un volumen que apenas era lo suficientemente alto como para que ella pudiera escucharlo. Simplemente ya no quiero que me lastimen más. Fue entonces cuando su agarre se desvaneció repentinamente y quedó inerte, desplomándose contra ella como si no hubiera un hueso en todo su cuerpo. Afortunadamente, su posición desplomada contra ella le facilitó a Blake sentir que su pecho seguía subiendo y bajando normalmente, disipando cualquier preocupación que ella tuviera por su condición. Fin del capítulo.